Bueno, mira, yo creo que el tema que vamos a abordar hoy es probablemente uno de los temas que genera más dolor. O sea, es una de las pérdidas que más dolor genera en el ser humano, y probablemente un tema que tal vez casi el 100% de los radioescuchas o de la gente que nos está oyendo ha atravesado, ¿sí? Entonces, yo creo que hablando sobre los tipos de rupturas podríamos generalizar, pero a mí me gusta siempre decir que cada ser humano, dentro de su subjetividad, vive y atraviesa el duelo por una ruptura de manera muy particular. Obviamente vamos a hablar de generalidades, pero no quiero dejar pasar el decir que, bueno, cada uno lo ha vivido distinto. Ahora que decías al inicio de comer helado, yo pensé que yo bajé 8 kilos en una ruptura. Sí. Entonces, imagínate bueno, es que todos somos diferentes. Todos somos diferentes y bueno, las manifestaciones que hoy vamos a nombrar, con algunas nos vamos a sentir identificados más, con otras menos, pero estoy segura que todos y todas hemos atravesado por algo así. Sí, claro. Y pues que nos llamen para que nos digan qué opinan, para que participen con nosotros. Y pues muchas rupturas son más tediosas o más largas o más complicadas que otras, ¿no? Existen las rupturas ahora en estos tiempos del WhatsApp y de las redes sociales, que nada más te hacen el ghosting, ¿no? Se desaparecen, te bloquean de todos lados, ya te eliminó de todas las redes y ya nunca jamás volviste a saber de él o de ella porque pues simplemente aplicó el fantasmazo, ¿no? Sí, todas las épocas tienen diferentes formas de relaciones y la que marca esta época es la virtualidad. Hace 50 años era muy difícil pensar que alguien se comunicaba solo a través de lo virtual. Sí había cartas, por ejemplo. Cuando yo era chico jugábamos al amigo invisible, nos mandábamos carta con otros chicos en otras escuelas, ¿sí? Y no, era amigo anónimo. Y bueno, ese tipo de relación se daba en aquel momento. Ahora es una relación virtual a través de las redes sociales, y esto tiene características también diferentes. ¿Sí? Entonces el ghosting es algo que apareció en este último tiempo porque los vínculos son más efímeros, el compromiso es mucho más superficial y a veces las personas no se encontraron, no se generó esa posibilidad de profundizar y generar un afecto real o un afecto genuino con la otra persona. Y quizás antes había una necesidad de dar mucho más explicaciones, uno por lo menos se esforzaba en quedar bien con la otra persona. Ahora quien tal vez es la única persona importante es uno mismo. Entonces al ser un vínculo un poco más narcisista, un poco más yoico, es ahí donde se da este tipo de situación, donde ya me aburrí, te bloqueo, donde me plantearon algo que no me gustó y en vez de tratar de solucionarlo, directamente termino. Y justamente hoy hablábamos eso con Mariel, en los diferentes tipos de rupturas, donde siempre hay extremos, siempre hay una persona que termina por cualquier cosa, ¿sí? Que es una persona que tiene baja tolerancia a la frustración, como una dificultad de empatizar con la otra persona, o tal vez es una persona que tiene mucho miedo de ser lastimado, entonces por una cuestión defensiva, te termino antes que me termines, o antes que me dejes de querer yo te termino, o ya me estoy enganchando, ya estoy sintiendo cosas, esto me genera miedo, entonces te termino. Y hay diferentes razones, tal vez como ninguna tan valiosa como para terminar una relación, pero bueno, este tipo de rasgos, que podremos decir que es un rasgo un poco más evitativo, hace que la persona no tome responsabilidad de lo que genera en la otra persona. Eso por un lado, ¿sí? Las personas que terminan
con su pareja por cualquier cosa. Y ahí ves los típicos pacientes que llegan y me dice, ya no sé qué hacer con mi pareja porque estamos bien 2 meses, 3 meses y ya, porque le mandé un mensaje y no me lo quiso contestar, yo le reclamé y ya me terminó. Y está el miedo constante de esta paciente de ser terminado por su pareja, ¿sí? Sí. Entonces, eso es algo como para tener en cuenta, porque a veces pensamos que es muy difícil terminar una relación desde la perspectiva de las personas que quieren tener una relación a largo plazo, pero bueno, hay personas que les cuesta mucho generar ese vínculo a largo plazo y es un vínculo inestable. Entonces también es importante tener en cuenta eso, a quién escogemos como pareja, y si es un vínculo así de inestable, bueno, es tiempo de empezar a tomar distancia. Sí. ¿Y cuántas parejas no viven toda la vida haciendo lo mismo, no? Como terminan y regresan, pelean y no pelean, y qué fue la ojera. Sí, bueno, generalmente, como dice Guille, son personas que tienen baja tolerancia a la frustración y que la resolución que encuentran es el corte, más no el plantearse algo distinto, ¿no? Como a ver qué nos estará pasando. Pero el corte, pero ni cortan. Sí, ¿no? Uh-huh. Sí, es como decir el corte jugar. Como una manera de descarga, uh-huh. ¿no? Más no de resolución propiamente hablando. Yo creo que en mi experiencia como psicóloga, lo voy a decir desde ahí, yo lo que he visto es que las rupturas que más sufrimiento producen son aquellas que justamente se dan abruptamente y sin ninguna explicación. O sea, como que de repente un día la persona le dice, ¿sabes qué? Me di cuenta que estoy confundido, que no te quiero más, o que ya no estoy enamorada o no estoy enamorado, y bueno, he decidido que quiero tomar un tiempo o que quiero terminar. Y el otro le pregunta qué pasa y dice, la verdad no sabría bien decirte qué, pero... Y esas relaciones que terminan tan abruptamente dejan en la persona que ha sido cortada o terminada muchas dudas, y hasta psicológicamente hablando son un proceso complejo, porque la mente muchas veces necesita de razones concretas para poder elaborar. Y es que después de la ruptura deviene un duelo. Uh-huh. ¿Sí? Se duela lo perdido. Entonces en ese duelo uno va intentando hacer el rearmado, intentando encontrar los porqués, los para qué. Y una persona que se queda sin ese porqué y ese para qué, y en el caso, por ejemplo, del ghosting pasa mucho, es que no entiendo por qué de repente me bloqueó de las redes, ya no volví a saber nada, o había... Eso por un lado, ¿no? Y por otro lado, relaciones quizá ya muy armadas en donde estaban a punto de casarse, por ejemplo, y uno de ellos dice, ¿sabes qué? Me di cuenta que esto no es lo que quiero, bye, ¿no? Y entonces es muy difícil de elaborar porque el paciente que viene sufriendo o duelando esta relación no puede entender y no se puede explicar qué pasó. Sí. ¿Por qué? Obviamente después te vas un poco a la historia de la relación, historizas, y ahí el paciente se va dando cuenta que sí había señales que probablemente no había visto, o cosas que ya venían sucediendo que no las tenía tanto más en cuenta o las negaba, que llevaron a la ruptura, pero sí que cuesta mucho trabajo cuando es abrupto, ¿sí? A cuando es como algo que se esperaba porque la relación explícitamente ya no venía funcionando, ¿no? Había muchas peleas, había infidelidades o ya no había entendimiento, ¿sí? Entonces los más difíciles de elaborar, no sé tú qué opinas, Guille, pero para mí son los que son abruptos. Sí, uh-huh. sí, completamente de acuerdo, y a veces hasta el esfuerzo para poder cerrar significa para algunas personas pasar a la siguiente etapa. Les fue muy mal en el noviazgo, pero 8 años, 10 años de relación, ¿por qué nos vamos a separar? Vamos a vivirnos juntos, vamos a casarnos, vamos a tener hijos, porque muchas personas creen que pasar a otra etapa significa da como una idea de estabilidad.
y se encuentran con la sorpresa de que en realidad no cambia nada, sino que el malestar se intensifica porque una relación que viene mal, y que si esa relación trae hijos, es muy probable que esa relación se termine por quebrar, o hay personas que dicen, ¿cómo puede ser que se divorciaron si se casaron hace 6 meses? Sí. ¿Verdad? Y a Entonces, veces esos noviazgos, como dices, ¿no? De años. ¿Y ahora por qué se divorciaron? Fíjate que No aguantan justo, ni 3 meses juntos. de hecho, hace no tanto tiempo vi un artículo que de hecho sacó la XCU, no sé si lo llegaste a ver, de los divorcios en Jalapa. Ajá. cierto. ¿Sí? Sí, Entonces sí, sí. decía, si no mal recuerdo, que estadísticamente, en el último tiempo, de 10 personas que se casaban, ya igual lo voy a buscar bien para no Ujú. errarle, pero de 10 personas A que ver si se ahorita se los casaban, encuentro. me Ujú. parece que al primer año se divorciaban, creo que más de 4 parejas, ¿no? Y que me parece que las que duraban más de 12 años eran las que se quedaban ya más a largo plazo, ¿no? Pero ahí lo que llamaba la atención del artículo era la cantidad de parejas que se divorciaban o se separaban al poco tiempo de haberse casado, ¿sí? Lo cual apoya lo que dice Guille, ¿no? O sea, cómo la idea de formalizar la relación a través del matrimonio muchas veces tiene que ver con creer que eso va a solucionar los problemas que ya vienen de atrás. Y también es una mucha forma de gente le elaboración. pasa eso, ¿no? Como tienen problemas de pareja ya en el noviazgo y piensan que en el matrimonio todo va a ser miel sobre hojuelas, cuando no. Sí. Dios, tienen que abrir bien los ojos, ¿no? Y es una forma de elaboración también, Ujú. como decir, bueno, Ujú. llegamos hasta la última instancia, tratamos de hacer lo que pudimos, pero no salió. O sea, nos casamos y nos divorciamos, lo intentamos todo, pero bueno, no funcionó. Y es una forma también de encontrar quizás una razón por la cual divorciarse, porque cuando pasa esto de que siempre faltó algo y quizás podría haber puesto algo más de esfuerzo, quizás si nos hubiéramos comprometido un poco más hubiera funcionado. Siempre hay como esa idea de tenemos que hacer un poquito más para que funcione, y en realidad cuando se llega a una instancia de 8 años en la cual la relación no funciona, es poco probable que la relación pueda dar un giro diferente, porque seguramente deberían haber trabajado cosas al primer año, al segundo año. Entonces ya en esa instancia la cosa está como tan deteriorada que lo mejor que las personas pueden hacer por su salud mental y emocional, y también un respeto hacia la otra persona, es separarse. Hoy estamos hablando de cómo superar las rupturas amorosas, pero durante la pausa platicábamos con la psicóloga Mariel de que tenemos llamada. XU, buenas noches. ¿Quién habla? Karina, siempre la escucho. Hola, hola. Es la primera vez que llamo. Mi pregunta aquí en concreto es, quiero dejar a mi pareja, quiero terminar con ella. De hecho, yo he terminado, pero él me busca y me busca. Vuelvo a caer en su fuego. Yo digo en su fuego, o sea, en el fuego de palabras. Yo así le llamo, ¿no? Pero llevamos 9 años, aunque nos conocimos de 9 años de que a partir de que falleció mi hija, pero en concreto es, ¿qué puedo yo hacer para que él ya no me busque, para que ya no me llamen, para que ya no caiga en su juego de palabras? Inclusive, yo ya me fui de viaje hace 2 años y estuve casi 3 meses sin cruzar llamadas ni nada. Cuando regresé de viaje de acá de Europa, Michoacán, encontré unos recados, pero como de aguilucho, esas luchas que existían hace años. Y me fue a buscar con una señora aquí a 3 cuadras que sabía que yo iba a tomar las tardes frescas con ella. Ok. El caso es que, ¿Sí? y es que lo quiero dejar porque él es casado. Él quiso vivir conmigo, pero yo pues no creí, o sea, hace años, pero pues yo no lo creí porque sé que es casado. Y después que nos vamos a ver un tiempo, regresamos y hemos estado 9 años, a partir de que mi hija falleció, y también me pidió vivir conmigo. 1 mes y medio, por no decir 2 meses, pero yo después le dije que no al mes y medio porque tú tienes 3 hijas. Oiga, entonces, ¿él vive con usted o no?
No, él solo viene cada fin de semana y de hecho sí, él me apoya cuando estoy en urgencias médicas. Él ha estado conmigo ahí cuando he estado hospitalizada por una noche, por X. Ok, Pero ¿y el caso qué es edad que tiene siento, usted me y siento el emocionalmente susodicho? me siento ligada a él y él me ha dicho a mí por teléfono. Él se ha vuelto muy celoso, pero ahorita como que ya confía en mí por chismes de una vecina, que le mete intrigas que no son. Y él lo que dice es, tantos años juntos, nos hemos agarrado un cariño, dice, ¿quién se da un beso de amor a nuestra edad? Dice, ¿quién? Dice, es lo que él dice. Pero yo ya no quiero estar ligada emocionalmente, sentir lo que siento por él, porque sí debo decir que si yo a él le he dicho antes que amaba, ahora solo siento cariño. Pero siento cariño por las cosas porque sé que él me engaña, o sea, bueno, él me engañó hace 2 años, por eso casi 3 meses no tomé llamadas ni nada. Fue cuando él vino a buscarme. Muy bien. Y sé que la parte de mí anda con otras mujeres. Yo sí lo intuyo. Porque él es muy responsable, muy trabajador. Pero esa es su preferencia. Oiga, pues muchas gracias por Pero comunicarse sí, con lo nosotros. que sí, Karina, por favor, quiero saber cómo emocionalmente me desligo de él. Ya quiero terminar con esta relación. Ok, Porque tiene un compromiso. pues claro. 9 años con un hombre casado y ya quiere terminar la relación, pero no sabe cómo deslindarse del psicólogo Guillermo. Bueno, hay muchas formas, ¿sí? Una de las formas es cortar comunicación con él, ¿sí? Todo tipo de comunicación, cambiar de número de teléfono, cerrar las cuentas, si tiene cuenta de redes sociales un tiempo, o poner una restricción muy estricta. Además, también puede decirle que si él se aparece, se va a poner una denuncia con una orden de restricción para que él no se acerque, que se va a poner una perimetral. Entonces, de esa manera se puede mantener distancia con esta persona, pero sí tiene que haber una decisión y esa decisión tiene que ser una decisión firme. Una persona que no cambió en 9 años no va a cambiar, ¿sí? Mucho menos una persona tan grande y evidentemente la chantajea emocionalmente. La acosa también. La acosa. Hay un acoso, pues Sí. ella ya ha tomado una decisión y él, por mucho que ella le explica, él no entiende. Habrá que ver también, porque también al escucharla me preguntaba yo si habrá algo de culpa en ella, entonces tal vez de repente la busca, la vuelve a buscar y ella en algún punto accede. Por eso lo que dice Guillermo es muy importante. Cuando hemos terminado una relación, porque ya no queremos estar y hemos dado nuestras razones por mucho el sufrimiento del otro, pues si nosotros hemos sido respetuosos al momento de cortar y el otro pues debería de poder hacerse cargo y si no puede, tiene que encontrar la manera de hacerse cargo del dolor por esa ruptura, ¿no? O sea, llega un punto en que uno ya no es responsable del sentir del otro. Sí, hasta cierto punto, ¿no? O sea, Claro. tratando de no caer en insultos, de terminar las relaciones sanamente, lo más sanamente posibles, con responsabilidad afectiva, pero después le corresponde al otro. Ujú. Sí. Dice Ricardo Ochoa, no sé si mi pregunta, dice, no sé qué tan tonta sea mi pregunta, pero veo que algunas dinámicas en donde sus miembros dicen que no son un relajo, pero tampoco se dicen ser una relación estable, como que se queda en un punto intermedio, como si la palabra relación les diera miedo. Sí. ¿Sí pasa? Ujú. Lo que pasa es que ese obviamente va para otro tema, no me parece una pregunta tonta, de hecho me parece una Muy gran interesante, sí. pregunta, porque eso es algo que pasa frecuentemente hoy en día más, como estas relaciones que se quedan en un limbo, ¿no? Es como que le llaman ellos las relaciones exclusivas, pero no terminan siendo el noviazgo o la relación como más formal. Y yo tengo una teoría sobre eso, ¿no? Yo creo que hoy se le ha dado tanto valor a la libertad, a lo que se le ha concebido hoy en día libertad o al imaginario de libertad, que parece ser que comprometerte a una relación significa algo así como ser amputado, ser castrado o ya no tener la oportunidad, no sé, de
como de disfrutar otras cosas. No sé tú qué piensas. Como perderte pero... a ti mismo, como que las personas cada vez menos quieren estar en pareja. Sí, porque estar en pareja parece ser que es como contrario a ser libre o Y es algo que así. hay una hipervalorización de la libertad. Entonces, al ser un bien supuestamente tan valioso, el día de hoy el compromiso es algo que tiende a recortar esa libertad. Entonces, al recortar esa libertad, la persona se ve, podríamos decir, como con miedo de perder esta amplitud absoluta, que en realidad es una trampa más, porque quien no se compromete tiene que aprender a perder, ¿sí? Ujú. Porque quien no se compromete con nada probablemente no genere afectos sinceros, afectos duraderos, y estos afectos son muy importantes porque es lo que constituye al ser humano, el amor, las relaciones sociales. Entonces, siempre tiene que haber una pérdida de algo. Si no se puede tener todo y ganar todo para uno mismo. Siempre en toda relación, para ganar algo, siempre hay que perder algo. Como por ejemplo, para ganar tiempo con una persona, uno tiene que dejar de hacer otras cosas. Y al revés también. Cuando uno hace otras cosas, deja de estar con personas, ¿sí? Entonces, buscar el equilibrio entre esas dos cosas o tres cosas o según lo que cada uno considere que quiere para la vida, ahí me parece que está como el secreto de hasta dónde comprometerse con las relaciones. Claro. Sí. Pues vamos a la pausa y enseguida regresamos. Son las 10 de la noche con 51 minutos aquí en XEU, la U de Veracruz. Y hoy hablamos de las rupturas amorosas. Comuníquese al 229-2010-100 y 229-2010-101 también. Y estamos hablando con la psicóloga Mariel Ortiz y el psicólogo Guillermo Omar acerca de las rupturas amorosas. Pues todos las vivimos diferentes. Sí. Pero sí existen algunas etapas por las que cualquier persona va a pasar. Que son las etapas del duelo, ¿sí? Entonces, para poder responder a la pregunta de cómo superar una ruptura amorosa, lo primero que tenemos que conocer es cuál es el proceso natural de duelo. Es decir, cuando termina una relación, ¿sí? Aunque se sienta horrible, aunque haya un gran dolor y haya gente que dice, es que arráncame esto que estoy sintiendo, no lo quiero sentir más, hay que saber que hay un tiempo que tiene que transcurrir, ¿sí? Y eso a veces pues genera mucho dolor, saber que el tiempo en ciertos momentos es lo único que nos va a ayudar también a salir adelante. Entonces, terminamos con una persona nos termina, ¿sí? Generalmente la primera etapa es la negación, ¿sí? Esto no me puede estar pasando a mí, o debe ser una confusión, o piénsalo mejor, tal vez, no sé, necesitas un tiempo más no terminar. O sea, no podemos aceptar que esto está pasando, nos parece un sueño, algo que no es real, ¿sí? Entonces, generalmente en esa etapa no creemos que esto sea posible y podemos llegar a experimentar algo de tristeza, de enojo, de desesperación, pero más en el orden de la negación, como no, es que esto no puede estar pasando, por favor, perdóname, dime si yo puedo hacer algo mejor, te prometo que voy a cambiar, o qué puedo hacer para que seas feliz. O sea, no se puede aceptar que algo está pasando, que la ruptura está sucediendo. El segundo paso, Guille. Bueno, después de esta negación, ¿sí? Se da un momento de enojo, de ira. Es importante decir que, pensamos que en la ruptura recién se produce el duelo y hay personas que empiezan a duelar la pareja o la relación antes de romper explícitamente, ¿sí? Es decir, se puede dar una ruptura interna en donde la persona trató de hacer cambio y le pidió a la otra persona que haga cambios. La otra persona nunca conectó, nunca empatizó con estas necesidades y la persona puede empezar su proceso de duelo
dentro de la relación, ¿sí? Entonces es importante decir eso, que todo duelo inicia en cualquier momento, en el momento en que la persona decide consciente o inconscientemente tomar distancia de esa relación. En la primera etapa, en esta de la negación, quizás las personas le dicen, los amigos y los familiares, es que no te convenía, es que no te quería, es que esa relación ya no andaba. Y la negación es un proceso donde se da un olvido, donde se da una selección de recuerdos y la persona solo conecta con las partes que fueron positivas, con los recuerdos positivos. Esto evita que la persona pueda entrar en contacto con las situaciones, con las actitudes que llevaron a la ruptura, ¿sí? Entonces la negación impide todo esto, es como un proceso de represión. Pero esto en algún momento tiene que pasar a nivel consciente. O sea, llega un momento donde la persona empieza a sentir una incomodidad, esa incomodidad se hace un poquito más grande, uno empieza a recordar algunas cosas y dice, la verdad es que no me llevaba tan bien. Sí. Ahora que me acuerdo, me maltrataba, cuando yo le pedía que haga algo por mí, siempre me gritaba o nunca me ayudaba en nada, no me ayudaba con mis hijos, no únicamente, pero siempre me daba menos, se compraba cosas para él y a mí siempre me daba un poquito de dinero para que yo me arregle con eso. Entonces ahí empieza a conectar la persona realmente con la pareja real, no con la pareja ideal. Porque pasa mucho, ¿no? Cuando terminas una relación que le haces un montón de florecitas mentales, ¿no? Cuando a la relación y la pones así como que, es que si nos amábamos, ¿por qué? ¿Qué pasó? Pero si éramos la pareja ideal. No, espérate, no eran la pareja ideal, ¿no? Y ya hasta que ya, como dice Guille, entran en esta etapa en donde ya por fin les cae el 20. Y ahí es donde la persona puede empezar a enojarse, ¿sí? A decir, bueno, sí, pero... Y a veces en esto pues también ayudan los amigos, ¿no? Porque los amigos le recuerdan, pero acuérdate cuando, no sé, por ejemplo, no te respondía los mensajes durante 1 o 2 días, o acuérdate cuando te enteraste que estaba con alguien más. Entonces, ahí el enojo va a permitir que la persona pueda empezar a elaborar los por qué no. Claro. Porque antes estaba pensando en los por qué sí la relación funcionaría, por qué sí podría volverse a dar, y después vienen los por qué no ha funcionado durante un tiempo, o más bien los por qué sí debería de terminar la relación, ¿sí? Pero, pues, el enojo no hace que termine el duelo, ¿no? Uh-huh. Sí, porque generalmente ese enojo viene del dolor, de la desilusión, más no necesariamente del desenamoramiento, del ya no querer estar con la persona, ¿sí? O sea, la persona está dolida. Incluso hay muchas canciones, por ejemplo, las rancheras, tienden a tener letras como de dolor, como dolidos, ¿no? Como, bueno, pero es que tú y me dijiste que... A ver, conciencia, búscate una de Chente. En donde aparece como este sentimiento doble, ¿no? El dolor y el enojo. Que generalmente el enojo encubre dolor, ¿no? Muy mexicanizado. Sí, muy mexicanizado este asunto. Entonces pasa la cuestión de un extremo a otro. Pasamos de era tan bueno y me quería tanto y yo lo quería tanto. A odiarlos. Lo odio y odio todo. O las cosas que me regaló, pongo las cosas en una caja, se los devuelvo. Vas y le avientas todo, ¿no? Todo ese ritual necesario para empezar a cerrar. Sí, o sea, ese ritual en el que pasa el momento de enojo es súper necesario para tomar esa distancia y llegar a la próxima fase. Me estoy acordando de la historia de una amiga, pero tenía que haberle pedido permiso para platicarla, porque si la cuento, sí se va a enojar. Pero fíjense que dice Ámbar Campos, yo creo que depende de cuál sea el motivo, pero en general yo pienso que cuando piensas que la otra persona ya no le importas, que no le dueles y mucho menos llora por ti como tú lo haces, sí funciona para olvidar a alguien. Y Ale Rodríguez, a quien le mandamos muchos saludos, dice, haciendo muchas actividades y distrayéndose, se
se puede superar una ruptura. Y Blanca Mendo dice, cuando tienes una ruptura amorosa es porque alguna de las dos partes ya no siente nada o ya no hay conexión. Hay que seguir con nuestra vida normal. Esto me llama la atención porque en algún momento yo había leído por ahí que a veces cuando terminas una relación como que a una persona de plano no le duele nada, ¿no? Y es porque, según la explicación que daban en este texto, era porque había vivido su duelo mientras estaba con la otra persona. ¿Esto es cierto? Sí, hay gente que vive el duelo durante la relación, ¿sí? O hay gente que quizá no estuvo nunca como realmente tan enamorada o tan enganchada y pues seguía ahí por costumbre o por alguna otra situación y de repente decide que quiere terminar la relación y esto también es algo que genera mucho dolor. Yo a veces escucho en los pacientes, es que me cortó y ni una lágrima derramó, ¿no? Parece ser que ni siquiera le importaba yo. O como que no le importó que yo me sintiera mal, o simplemente terminó la relación y no pasó nada, ¿no? O sea, no... O esto, ¿no? De que te cortan por WhatsApp sin importarles, ni siquiera darte la cara, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces, a veces pasa eso y eso también genera mucho dolor en la persona que todavía quería seguir la relación. Claro. Sí. O sea, porque hay que tomar en cuenta también que dentro de una ruptura no siempre las dos personas están de acuerdo en terminar la relación. A veces una sí quiere y la otra no. Y ahí es muy complicado porque al que no quería le toca ahora tener que aceptar que hay una ruptura, ¿no? Y dentro de esto, bueno, qué bueno que apuntas a esto porque esto nos lleva a la tercera etapa, ¿no? Entonces hablábamos de la negación, la ira y luego hay una etapa de negociación en donde la persona, bueno, ya igual se enojó, pensó en que lo mejor era terminar, pero luego extraña. Sí, porque obviamente hay un proceso de desapego durante la ruptura, ¿no? Entonces, en el desapego hay también la sensación y la percepción ya de la ausencia y eso hace que uno vuelva a pensar o imaginar si sería posible una vuelta. Entonces, ahí es donde después tal vez de unas 2 o 3 semanas de no mandar mensajes, de no llamar, ahí es donde uno empieza a mandar el mensaje, preguntar cómo está la persona, llamar, quererse ver para tomar un café, para aclarar las cosas, para ver si hay una posible vuelta. Y muchas veces, o la gran parte de ellas, cuando el otro ya tomó la decisión contundente, pues por mucho que el otro insista, no va a haber una vuelta, no va a haber una respuesta favorable, ¿no?, a esa negociación, sino tal vez como pues esto ya lo habíamos decidido, yo ya lo decidí, no quiero volver. Y entonces a veces ahí vuelve otra vez la negación, la ira. O sea, hay que entender las etapas no como una linealidad, sino también puede uno saltar de una etapa a otra y regresarse y después pasar otra vez. Y no precisamente lo que tú demores en superar una ruptura va a ser lo mismo que va a demorar tu prima, tu amiga, tu hermana, ¿no? O tu hermano. No, esto es muy importante decirlo, que en un primer momento llorar, sentirse mal, deprimirse, enojarse es esperado y es sano, porque eso quiere decir que algo se está elaborando, ¿no? Pero si este duelo ya duró más del 1 año y medio, 2 años, entonces ya estamos hablando de un duelo patológico, ¿sí? Si seguimos enganchados, si no podemos superarlo. Y también es importante decir que al no vivir todo el proceso de duelo de una manera similar, hay personas que parece que no están duelando, pero sí están duelando. Si a simple vista uno dice, pero sí está feliz de la vida. Mira cómo sale con sus amigos, mira todas las mujeres que conoce, yo ya le conozco otras novias, y pasan 3, 4, 5, 6 meses y ahí vuelve de repente. Conecta con que la perdió, conecta que él la dejó y vuelve desesperado a buscarla, prometiéndole todo, prometiéndole que ya cambió, que se dio cuenta de que es una persona muy valiosa, que es una persona muy especial, que en realidad él estaba equivocado y se acuerda de todas las cosas buenas que vivieron juntos. Y es ahí donde se complica la cosa. Conozco historias. Quiero contarlas, pero bueno. Vamos a la pausa y enseguida regresamos. Son las 11 de la noche con 13 minutos en XEULAU de Veracruz.
por tu maldito